Hola, seguro que si te pido que pienses en la música sinfónica, te vienen a la cabeza grandes nombres como Mozart, Beethoven, Weber, Wagner, Mendelssohn o Bach. Pero ninguna mujer, ¿no? Y mi pregunta es, ¿dónde están las mujeres en el mundo de la música? Hasta hace pocas décadas, la especialización musical ha sido totalmente cosa de hombres. En el ámbito de la música, las mujeres se reservaban para el canto y el baile, ya que se consideraba que el dominio, el aprendizaje de un instrumento era una tarea demasiado difícil para una mujer. Pero nada más lejos de la realidad, pues numerosas mujeres han hecho incontables aportaciones al mundo de la música, habiendo de luchar contra grandes estereotipos y además quedando en el olvido. Partiendo de la idea que las mujeres siempre habían quedado relegadas al mundo del hogar o a cuestiones de mero entretenimiento, su deseo de interpretar, o mucho peor, de componer, era considerado una locura para muchas familias. Por este motivo, muchas de las grandes mentes del mundo de la música han quedado olvidadas o silenciadas. Es el caso de Fanny Mendelssohn, nada más y nada menos que la hermana de Felix Mendelssohn, a quien todos conocemos. A pesar de sus sobradas capacidades, tanto para la composición como para la interpretación, Fanny Mendelssohn no se pudo dedicar profesionalmente a la música debido a la prohibición de sus padres. No obstante, consiguió dejar un legado de 466 composiciones musicales. Es más, muchas de estas obras fueron otorgadas a su hermano, a Félix, porque ambos firmaban con su inicial y su apellido, F. Mendelssohn. Por su parte, Clara Schumann también compuso un elevado número de piezas musicales, las cuales no fueron nunca interpretadas por nadie que no fuera ella hasta la década de 1970, cuando fueron recuperadas. De esta manera, Clara Schumann se convirtió en un referente para toda una generación de mujeres, ya a finales del siglo XX. Además de la clara falta de referentes, distintos estereotipos también apartaron a las mujeres de la música. Por ejemplo, estaba mal visto que las mujeres tocaran el violín, debido a su forma femenina y a la clara alusión a la homosexualidad. Además, aquellas que se atrevían a tocar el violonchelo debían colocarlo delante de ellas, con las piernas cerradas, en una posición forzada e incómoda, claramente derivada de una ideología de género y un concepto de pudor reservado solamente a un sexo. Guillermina Suzza fue la primera mujer en colocarse el violonchelo de la misma manera que lo haría un hombre. Esta norma respecto a la colocación del cello es un mínimo ejemplo, es una pequeña pieza en todo un entramado de ideas que definían o configuraban el modo de pensar de la época. Durante el siglo XX, con la aparición de la propaganda, este discurso hegemónico que apartaba a las mujeres de la música se plasmó perfectamente en los anuncios publicitarios de algunos instrumentos como la pianola. Por ejemplo, el eslogan "Anyone can do it" expresa la idea del falso empoderamiento, ya que da a entender que no se necesita ninguna destreza para tocar la pianola, a diferencia del piano, que queda reservado para músicos profesionales, es decir, se reserva para los hombres. Como muestran los anuncios, la pianola, o más bien dicho su intérprete, se convertía en el centro de atención de todas las reuniones o fiestas, convirtiendo a la mujer en objeto de deseo, objeto de la mirada. Por tanto, estos carteles publicitarios incitaban a la mujer a quedarse en casa tocando y cantando, siempre de manera amateur. Además, estos anuncios dan a entender la subordinación de la mujer al hombre, ya que sitúan a la mujer en una posición de dependencia, hasta económica. A resumidas cuentas, todas estas imágenes están cargadas con una simbología abiertamente machista, reflejo de una sociedad de la que bebe la nuestra. Una muestra de dicha herencia machista es la negativa a aceptar mujeres en agrupaciones de carácter profesional e internacional como la Filarmónica de Viena hasta finales del siglo XX. Un siglo que destaca por un gran cambio de mentalidad provocado, entre otras cosas, por el movimiento feminista. La rotura de muchos estereotipos de género
ha permitido la aparición de toda una nueva generación de intérpretes, de mujeres que luchan por sus sueños sin importarles lo que piense en la sociedad. De esta manera, el número de mujeres tituladas en los conservatorios españoles ha subido hasta alcanzar el 43%. No obstante, esto no significa que no queden estereotipos que romper. Para empezar, solo el 5% de los directores de orquesta son mujeres. Y durante la temporada 2016-2017, solo el 1% de la autoría de las obras programadas correspondió a mujeres. A pesar de que el número de tituladas haya aumentado, estos datos son la prueba de que muchas veces a las mujeres no se les reconoce su trabajo, no se les da el reconocimiento que merecen. Prueba de ello es que solo 3 mujeres han recibido el Premio Nacional de Música en la categoría de composición en España. Por lo que podemos decir que sigue sin haber referentes importantes en el ámbito musical para las futuras generaciones. Además, también existen estereotipos de género durante la elección de la especialidad musical. En el siglo III después de Cristo, Quintiliano estipuló una división de los instrumentos según sus sonidos, si sonaban más femeninos o masculinos. Un estudio en el Conservatorio Superior de Música de Valencia analizó los datos de los aspirantes a una plaza en el centro para intentar determinar si estos estereotipos de género respecto a la música todavía existen. Los resultados demostraron que en 16 de las 27 especialidades había predominancia masculina, incluso llegando a superar el 80% de los estudiantes. Estas especialidades son composición, dirección, percusión, trompa y contrabajo. Y saxofón. Mientras tanto, las mujeres predominan en arpa, canto, flauta, oboe, violín, viola y violonchelo. Por tanto, podemos afirmar que efectivamente todavía existen estereotipos de género respecto a la especialización musical. Otra pregunta es, ¿en qué momento durante la formación del músico se crean estos estereotipos? Para responder esta pregunta, este mismo estudio analizó los datos de la prueba de acceso y de la matrícula durante este mismo curso académico en el Conservatorio Superior de Música de Valencia y comprobaron que el número de hombres y mujeres matriculados en un instrumento era proporcional al número de hombres y mujeres que se habían presentado a las pruebas, lo que significa que tenemos que buscar el origen de estos estereotipos fuera de las instituciones musicales, es decir, en la sociedad. Estos estereotipos se aprenden, se enseñan socialmente, incluso forman parte de los roles de género creados en nuestra sociedad. Consecuentemente, es nuestra labor deshacernos de estos estereotipos. Se han creado muchas iniciativas para luchar contra ellos. Una de ellas está muy cerca de la universidad. Se trata de la llamada Banda de les Dones, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Fue fundada en 2015 y está compuesta íntegramente por mujeres, tanto en su dirección, composición, interpretación e incluso en la gestión. Cada 8 de marzo ofrecen un concierto en el que reivindican el papel de las mujeres en la música sinfónica, una lucha que ya se empezó hace muchas décadas y que cada día coge más fuerza. Porque juntas, clásicas y modernas, conseguiremos deshacernos de todos los estereotipos que nos oprimen. Es nuestro deber colaborar para crear la sociedad del mañana en la que no importe de quién sean las manos que tocan un instrumento y que lo que de verdad importe sea su corazón. Muchas gracias.